Continuando con la explicación de los cálculos correspondientes a este ejemplo. Bueno, estábamos en que para llenar la tabla necesitamos leer este ábaco, ¿no? Con el caudal, el diámetro que elijamos, la velocidad que tiene que estar en este rango, y hay que leer el valor de J de esta columna. Entonces, esos valores habíamos dicho que teníamos que llenarlos, todos esos valores que ya los hemos visto hasta aquí. Y para continuar con esta tabla, la longitud natural, más antes les he dicho que es la longitud que se ve en esta parte. En el plano isométrico hay una longitud desde el punto O hasta el punto A, que es el tramo que estamos analizando, 9,20 metros. Entonces ese dato es fácil de copiarlo, o si es un tramo con varios tramos o subtramos, hay que sumarlos, ¿no? Y vamos a ahora hallar o explicar cómo se halla la longitud equivalente. Miren, en realidad cuando hallamos la longitud equivalente es para sumarla luego a la longitud natural. Entonces es como si tuviésemos una longitud total más grande, ¿no?, que la longitud natural, pero es porque vamos a suponer que cada válvula, cada codo T, es decir, los accesorios, equivalen a una cierta longitud de tubería, porque luego cuando el agua circule por toda esta longitud total, se supone que pierde energía, ¿no? Entonces, mientras más grande sea esta longitud total, más energía va a perder el agua en su recorrido. Entonces, para calcular la longitud equivalente, necesitamos una tabla. Esa tabla es esta, ¿no?, que nos da los valores en metros de equivalencia de los accesorios por donde fluye el agua en el tramo. En este caso tenemos claramente una válvula. Cuando el agua empieza a circular desde el medidor, se topa primero con una válvula y aquí llega hasta el punto A, teniendo que desviarse con una T, ¿no?, a 90 grados. Entonces, esos dos accesorios, válvula y T a 90 grados, los buscamos y habíamos elegido un diámetro de 25 milímetros, es decir, 1 pulgada para ese tramo. Así que vamos a tomar las equivalencias de 3,1 metros para esta T que hace el giro a 90 grados y el valor de 0,3 metros para la válvula de llave con puerta, ¿no? Entonces, de esa manera, solo con esos dos accesorios sumados tendríamos 3,4 metros, lo cual, al anotar en la tabla y sumarlo a la otra longitud natural, obtenemos la longitud total. Y finalmente, con este valor de longitud total, hacemos una multiplicación por el valor de J, porque este valor de J nos da la pérdida de presión por cada metro recorrido del agua. Así que al multiplicar 12,60 por 0,1 obtenemos 1,26 y este valor representa la pérdida de presión desde el punto O hasta el punto A. Es decir, el líquido de por sí al recorrer ese tramo, aunque sea horizontal, pierde presión, ¿no?, solamente por la fricción que hay contra las paredes del tubo y por pasar por la llave y por la T desviada a 90 grados, pierde presión. Así que tenemos ya la primera pérdida de presión calculada para el tramo A. Los mismos pasos se proceden a hacer para todos los tramos. Ya en este caso les voy a explicar del tramo AB y ustedes hacen los demás. Y además, al final hay que sumar todos estos valores de HF para hallar la pérdida total
de presión en el sistema hasta el aparato más lejano, ¿no? Desde el medidor hasta el aparato más lejano. Entonces, en el tramo AB sería de la siguiente manera la explicación. Miren, el tramo AB, que sería, en este caso, este tramo que va desde esta T donde se desviaba, ¿no? Donde llegaba el primer tramo y se desviaba el fluido a 90 grados, desde aquí hasta llegar al punto B, que lo hemos puesto aquí. Les he explicado ya que se puede colocar donde hay una T, el otro punto, que sería el punto B en este caso. Y en este tramo hay varios subtramos, ¿no? Es decir, aquí hay un tramo recto, luego se desvía con un codo y después pasa por otra T. Así que en este tramo tenemos más accesorios que en el anterior, ¿no? Y ahora algo muy importante que tienen que ustedes analizar en sus propios planos es que el tramo AB, con el agua que va a llevar por dentro, que va a conducir, logra alimentar a varios artefactos, ¿no? A la mayoría de los artefactos, pero no alimenta ya a estos de acá. Como pueden ver, además esto está señalado acá. Tienen que leer este documento, también tiene explicación escrita que pueden analizarla aparte de ver este video. Entonces el tramo AB se podría decir que alimenta todos los artefactos de esta vivienda, menos a estos claramente, ¿no? Porque si cortamos aquí el fluido, hacemos un corte, por ejemplo, en esta llave, cerramos la llave, se va a cortar todo el suministro para todos estos aparatos, ¿no? De acá, y los del primer piso también, todos. Pero el agua puede seguir fluyendo para este lado, sin problemas. Entonces el tramo AB, tenemos que saber a qué artefactos alimentan, ¿no? Porque tenemos que contar las unidades de gasto. Así que, una vez identificado a qué artefactos suministra agua, el tramo AB, empezamos a contar las unidades de gasto de la siguiente manera. En la planta baja, decíamos que todo esto no cuenta, ¿no? Toda esta parte no va a contar para las unidades de gasto del tramo AB. Sí entraría en juego este inodoro, ¿no? Que sí pertenece a este baño grande, pero ahora ese tramo AB solamente afectaría al inodoro de todo este baño grande, ¿no? Entonces, como ahora es el inodoro suelto, ya no lo vamos a contar en conjunto con los demás aparatos del baño grande, del baño y medio. Entonces, como está individual, lo vamos a tomar como 2,5 unidades de gasto que salen, no se olviden, de la tabla. En las tablas de unidades de gasto, en este caso serían de aparatos individuales, inodoro, con tanque de descarga, equivale a 2,5 unidades de gasto. Ahora, con respecto al baño completo, al baño entero que tenemos por esta parte, pues vemos que el tramo AB sí alimenta a todos los aparatos de ese baño, ¿no? Al lavamanos, al inodoro y a la ducha. Entonces significa que podemos tomar en conjunto el baño entero con 5 unidades de gasto, ¿no? Como baño completo. En la planta baja también tenemos el cuarto de lavados con el lavadero. Como aparato individual, 2 unidades de gasto. Aquí está la explicación y donde se han leído las tablas. En la planta alta, el tramo AB que está en la planta baja va a alimentar el agua que pase por sus conductos del tramo AB va a alimentar a toda la planta alta también, ¿no? Entonces, toma en cuenta todos los aparatos de la planta alta. Y en esos aparatos de esta planta tenemos al baño y medio, ¿no? Al baño grande, que en conjunto se lo puede tomar ahora porque son todos los aparatos a los que alimenta en conjunto como 6 unidades de gasto. El medio baño, ya saben, 3,5 unidades de gasto en conjunto. Y el fregadero lavaplatos, 3 unidades de gasto.
De esa manera tenemos todas estas unidades de gasto, tanto de la planta baja como de la planta alta, las sumamos todas, haciendo un total de 22 unidades de gasto. Luego eso nos sirve para volvernos a dirigir a la tabla de caudales por unidades de gasto. Entonces, para 22 unidades de gasto, vemos en la tabla que tenemos 0,54 litros por cada segundo. Así que ese valor es el caudal que vamos a considerar para los cálculos posteriores. En el ábaco, entonces, reflejamos ese caudal de 0,54 que estaría en esta ubicación. Y elegimos un diámetro. Entonces, en este caso, en mi ejemplo, estoy volviendo a elegir una pulgada. Hay algo muy importante que no pueden aumentar, ¿no? Lo que han elegido en el primer tramo, que era el tramo desde el medidor hasta el punto A, hemos elegido una pulgada. Ahora no pueden irse a un diámetro más grande, ¿no? Por ejemplo, pensando que podemos hacer una elección a nuestro gusto, bueno, a nuestro parecer de este caudal hasta, hasta una velocidad que concuerde con la mínima y la máxima, que es dentro del rango aceptable. Entonces puedo decir, a ver, voy a elegir este diámetro, ¿no? De 32 milímetros, que es la pulgada y media. Le hago pasar por este punto y la velocidad que tengo es 0,9, ¿no? Es una velocidad correcta, aceptable, pero si en el primer tramo OA ya he elegido una pulgada, entonces ahora no puedo aumentar a un diámetro superior, ¿no? Tendría que elegir una pulgada o algo menor, por ejemplo 3/4 de pulgada, tendría que ser pasar por ahí y la velocidad sale un poco elevada, ¿no? Sale por aquí. Entonces ya depende de ustedes si quieren elegir, en este caso como está menos que 2 la velocidad, también es aceptable elegir 3/4. Entonces la línea azul también sería una opción aquí correcta. Pese a que en esta columna tenemos el valor de J, que es el desgaste o la pérdida de carga, pérdida de presión, sale mayor, ¿no? Sale 0,2. En cambio, para la línea roja solo sale 0,08. Entonces ya es criterio de cada uno. Si quiere elegir un diámetro más delgado, como es aquí para la línea celeste 3/4 de pulgada o 20 milímetros. Eso implica mayor velocidad. Como pueden ver aquí, la velocidad sale mayor que esta con la línea roja. También implica mayor pérdida de energía o pérdida de presión por este valor mayor que es. Bueno, en mi caso he elegido mantener, ¿no?, la pulgada que estaba en el tramo A, mantener este diámetro para el siguiente tramo de A a B. Entonces, ¿qué ha salido de los valores leyendo del ábaco? Podemos ver que si elegimos 25 milímetros, es decir, una pulgada, la velocidad señalada va a ser 1,25 metros por cada segundo, que está en un rango aceptable, y la pérdida de carga J 0,08, que sería aquí, ¿no?, donde intersecta a esta recta, intersecta entre el 0,05 y el 0,1 o 0,1. Entonces, haciendo una interpolación, vemos que el valor es 0,08. Esos valores se llenan ahora en la tabla, pero obviamente en esta parte del tramo AB. Tendríamos ya hasta aquí analizado la situación. Ahora la longitud natural, veamos si es 4 metros, ¿no?, como está aquí anotado en la tabla.
Eso es fácil viendo en el plano isométrico. Desde el punto A hasta el punto B, sumamos las longitudes. 2,95 más 0,40 es 3,35. Y desde aquí hasta aquí es 0,65. Entonces 3,35 más 0,65 son los 4 metros que están anotados aquí en la longitud natural. Para la longitud equivalente, miren, aquí sale un valor alto, porque tenemos varios accesorios. Entonces se hace la siguiente sumatoria. En esta tabla también que les he dicho que está en la norma, en el reglamento de instalaciones domiciliarias, que les he enviado recién. Buscamos nuevamente para 1 pulgada los siguientes accesorios. A ver, veamos en el isométrico. Esta T ya la habíamos contado para el tramo OA, así que ya no la contamos. Empezamos con una llave o válvula, un codo, una T de paso directo. Vean aquí, el agua pasa directamente en línea recta, no se desvía. Sería una T de paso directo, y en el punto B hay una T de desviación de 90 grados, ¿no? del líquido, desviación a 90 grados. Entonces tenemos 4 cosas: válvula, codo, T de paso directo y T de 90 grados, de desviación a 90 grados. Entonces, esas 4 situaciones buscamos en la tabla y están acá. Esta es para el codo, para la T de paso directo, para la T de desviación a 90 grados y para la válvula con puerta. Sumando los valores correspondientes, este y este, están redondeados con rojo, obtenemos un total de 5,8 metros de equivalencia. Esa va a ser la longitud equivalente que hay que anotar aquí. La longitud total ya saben que es la suma de estos dos. Y finalmente el valor de HF no es nada más que la multiplicación de la longitud equivalente por el coeficiente J, que en este caso nos da una pérdida de 0,78, que no es muy alta debido a que este valor es muy bajo. Si hubiésemos elegido los 3/4 de diámetro para este tramo, con este valor de 0,2, entonces multiplicando por este valor, hubiésemos obtenido aquí unos 2 metros casi, ¿no? de pérdida de energía. Pero como hemos elegido 1 pulgada y este valor J ha salido este valor más pequeño que eligiendo 3/4, entonces la pérdida de presión solamente sale 0,78. Ya tenemos dos valores, ¿no? De HF que hemos llenado aquí más antes, y ahora este. Y hay que conseguir, as dicho, este otro y este otro, y al final se los suma. Entonces ustedes van a hacer los mismos cálculos que he hecho para los siguientes tramos. Todos los cálculos son similares. No creo que tengan muchos problemas, pero si tienen dudas me mandan fotos y me dicen qué duda tienen. La foto del tramo que están calculando o cómo lo están haciendo, eso me lo mandan. Aquí, por ejemplo, para el tramo BC, esta explicación más les daré de a qué artefactos suministra agua. El tramo BC es este que empieza aquí donde estaba el punto B, y le hemos puesto el punto C aquí. Entonces, sucede que este tramo, si lo pensamos bien, si analizamos mentalmente a qué artefactos suministra agua, vemos que es la subida de la planta baja hacia la planta alta. Entonces, si se cortase el agua en esta parte, en esta subida, no afectaría la planta baja, podríamos decir, ¿no? Si lo tapamos, digamos, aquí instalamos una llave, cerramos esa llave,
todos los artefactos de la planta alta se van a quedar sin agua, pero los de la planta baja van a estar con suministro, así que el tramo BC no alimenta a la planta baja, sino solamente a los artefactos de la planta alta. ¿Pero a qué artefactos? ¿A todos? A ver, veamos. Empieza por aquí y va a alimentar a este inodoro, va a alimentar de agua a estos artefactos de acá, a estos artefactos de acá y al otro también al fregadero. En realidad alimenta a todos los artefactos de la planta alta, ¿no? Eso casi lo podemos intuir viendo que es esta subida, ¿no? Corresponde a este tramo también. Entonces, para la suma de unidades de gasto, solo hay que sumar todas las unidades de gasto de la planta alta. Y esa sumatoria está acá, ustedes lo pueden analizar en este archivo que les voy a enviar. Ya les he enviado, creo. Y luego ya ven que sale algo mucho menor, ¿no? Que los otros tramos. Como sale eso, el caudal también sale menor que los anteriores tramos. El diámetro ahora sí se puede elegir 3/4. Ya no es necesario estar eligiendo una pulgada. Con una pulgada igual va a ser válido esto, pero ¿para qué una pulgada si hay pocos artefactos ya? Si con 3/4 además la velocidad sale muy bien y el valor de J no es tan elevado, está bien nomás este valor como pueden ver, 0,09. Entonces suficiente con que elijamos 3/4. Y con eso los cálculos salen de HF 0,64. Calculando ya los demás valores, podemos revisar para los demás tramos. Aquí, a ver, para este tramo, el CD, se sigue utilizando 3/4. Es válido, el valor de J es bajo. Y el valor de HF también sale muy bajo. Pero para el último tramo, que sería el tramo desde D hasta el punto de donde está el último aparato que estamos analizando, el fregadero. Como es un solo aparato, ya no vamos a instalar aquí 3/4, ¿no? Directamente media pulgada. Y eso se ve acá en los cálculos. Miren con el caudal que sale 0,15 litros por segundo, eligiendo la media pulgada. Sale una velocidad baja, ¿no? Bueno, pero es válida, está dentro del rango. Así que lo mantenemos. Luego ahí están los demás cálculos de las longitudes naturales, equivalentes, todo. Entonces con un diámetro de media pulgada, la pérdida sale igual baja. Y de esa manera completamos ya todos los valores de la tabla. Aquí está la tabla llenada con todos los valores de los 5 tramos. Y al final se hace una sumatoria, pero solamente de HF. Nos interesa esto, no tiene sentido sumar los caudales, no va a tener sentido. Ni las unidades de gasto, ni los diámetros, nada de las velocidades, ni esto, ni esto, nada. Solamente necesitamos el HF total, que en este caso es 3,88 metros. No se olviden que esto también significa metros de columna de agua. Entonces, lo que hemos calculado es una pérdida de presión. El agua, al recocer desde el medidor hasta el fregadero, al hacer eso de cocido, pierde esta presión a causa del valor de J, ¿no? Del rozamiento del tubo contra el líquido. Pierde esta presión solamente por rozamiento o por fricción. Pero además el líquido ahora pierde un poco de presión al subir, ¿no? Cualquier líquido que asciende pierde presión automáticamente, porque la presión también se mide con la altura del líquido. Entonces un líquido subiendo pierde presión.
Ahora, si el líquido estuviese bajando, como de los tanques de almacenamiento, baja hacia los pisos de abajo, va ganando presión, mientras más abajo va. Pero ahora es lo contrario, hay una pérdida de presión desde que el líquido estaba del medidor y tiene que subir, por ejemplo, aquí está la subida que hace, porque aquí se mantenía horizontal, pero aquí hay una subida de 3 metros, ahí pierde presión solamente por subir esos 3 metros. Y eso todavía no lo hemos contado, esta pérdida de presión de subida de 3 metros. Y tampoco lo hemos contado esta subida de 0,90 metros, que es la altura a la que debe estar instalado el agua, bueno, la salida para la conexión, para el fregadero, el agua potable, debe estar a una altura de 90 centímetros, ¿no? 0,90 metros. Entonces las dos subidas verticales que tiene que hacer el agua hacen que pierda presión. Y se suman esas dos medidas verticales, ¿ya? Esas dos nomás serían, porque en el recocido, recordemos que por aquí está el medidor, aquí se cose horizontal, aquí hay una vertical, aquí se cose horizontal, y aquí se cose horizontal, y aquí se haciendo otra vertical para llegar a este punto, ¿no? No interesan las otras verticales, porque estamos analizando este tramo, todo el recocido más desfavorable, ¿no? Que va del medidor, aquí y por aquí, hasta el punto E. Entonces solamente habría dos verticales, digamos, de pérdida de presión por tramo de subida vertical. Entonces lo que tienen que hacer ahora es aplicar esta ecuación que dice que la presión disponible, es decir, la presión que va a quedar después de perder todas las presiones que aquí están como restas, la presión que va a quedar, la presión disponible va a ser la presión que el agua va a tener para perder en el medidor. ¿Ya? Entonces, esa explicación está aquí justamente, lo van a leer. Significa que la presión disponible es la presión que vamos a tener para que el agua pueda perder en el medidor. Y ese valor de pérdida de presión en el medidor está en los catálogos de los medidores, ¿no? Y los medidores los dan las empresas de instalación de agua, ¿no? EPSAS. Entonces, ellos tienen este valor de la presión que va a perder el agua en metros de columna de agua también, ¿no? Un valor así, metros de columna de agua, que pierde el agua al pasar por el medidor. Entonces, si digamos aquí nos queda, haciendo los cálculos, si la presión disponible nos queda en 5 metros de columna de agua, entonces hay que ver el catálogo del medidor de la empresa EPSAS y ese valor tiene que ser máximo 5 metros de columna de agua, ¿no? Si es lo que nos va a quedar aquí como presión disponible. Si supera ese valor, si en el medidor se pierde más de lo que hemos calculado aquí, más de la presión disponible calculada, entonces hay que rehacer la tabla con diámetros más grandes. Por ejemplo, en vez de 1 pulgada aquí, se puede aumentar a 1,5 pulgadas, aquí 1,5 pulgadas, aquí 1 pulgada. Entonces, se puede aumentar los diámetros con tal de que estas J salgan menores, estas HF salgan menores y al final esto va a salir menor, ¿no? Aunque este valor no es muy alto, van a ver que este valor favorece mucho a esta instalación porque no es una gran pérdida. Pero si fuese muy alto, entonces puede ser que esta presión disponible salga muy baja y ahí sí hay que volver a hacer cálculos, ¿no? Cambiando los diámetros. Pero ahora veamos, a ver, la presión del sistema es la presión con la que el agua llega hasta la vivienda antes del medidor, que debería ser de 20 metros de columna de agua por norma. Entonces, la presión del sistema, vamos a tomarlo como 20 metros de columna de agua. La fórmula de la presión de servicio es la presión mínima con la que debe funcionar el aparato que tenemos aquí más lejano, que en este caso era el fregadero, ¿no? El más lejano era el fregadero.
Entonces, el agua tiene que salir con una presión mínima, ¿no? Para que se tenga agua, ¿no? Si no, no va a salir nada, ¿no? Entonces, esa es la presión mínima, la presión de servicio de 2 metros de columna de agua que debe tener por norma. Entonces, la presión de servicio, 2 metros de columna de agua. Aquí creo que no está anotado. Al principio se los he anotado en el PDF que dice control de avance, ahí debe estar este dato. Pero también está más abajo. Aquí está en el reemplazo de la fórmula, 2 metros de columna de agua. Después en la fórmula también está el desnivel que les decía, cuando el agua tiene que subir. En cualquier parte que suba, pierde ya en presión de por sí en esa subida, todo el valor de la subida. Entonces hemos dicho que todo el valor de la subida, en este caso es de 3,9 metros, ¿no? Sumando esta subida de 3 metros, tiene que hacer el agua, más esta subida, así para donde se conecta el líquido, 3,9 metros de columna de agua. Entonces, ese dato se reemplaza acá. Y finalmente, este es el valor de la sumatoria de las HFs que está en la tabla. 3,88 metros de columna de agua. Entonces, estas son todas las, podemos decir, presiones que hay que estar a la presión del sistema. Y en este caso nos quedaría para perder en el medidor 10,22 metros de columna de agua, que es un buen valor, porque los medidores van a perder presiones alrededor de 3, 4, 5 metros de columna de agua. Si nos queda aquí 10, entonces es suficiente para que funcione todo, incluyendo el medidor. Entre en el catálogo del medidor que se instale, tendríamos que ver cuánta presión pierde el agua si tenemos la tubería de 1 pulgada, que es el inicio de la instalación, ¿no? En el tramo OA. Bueno, en realidad para el medidor que nos va a otorgar la empresa, ¿no? Si ese medidor en su catálogo, en su manual de funcionamiento, dice que el medidor va a ocasionar una pérdida de energía de 4 metros de columna de agua, entonces vemos que nuestra presión disponible para perder en el medidor es 10, entonces nos da por demás, ¿no? También esto significaría que si en el medidor perdemos 4, entonces aquí nos quedaría 10 menos 4, 6, ¿no? Esos 6 tendría que aumentarse a la presión de salida en el fregadero, ¿no? En vez de salir solo con 2 metros de columna de agua en el fregadero, con los supuestos 2 metros de columna de agua, que es la presión de servicio, como aquí nos sobrarían 6 metros de columna de agua, entonces 6 más 2, aquí saldría con una presión de 8, ¿no? Una buena presión de 8 metros de columna de agua. Eso significa, pero por lo menos tiene que salir con 2, ¿no? Por eso se coloca este valor acá, la presión de servicio con 2. Pero ahora como aquí nos va a sobrar, ya va a salir con más. Entonces, eso está bien. Ya no hay problema que sobre aquí, ¿no? Cuando tengamos el medidor o el dato de pérdida de carga del medidor. Bueno, eso sería todo el ejemplo. Ustedes ya reemplacen bien los datos acá, porque en el primer grupo he visto muchos errores aquí al reemplazar los datos en esta parte. Más que todo en esta parte, ¿no? Porque estos dos datos del principio yo los estoy dando como valores fijos. Ya, 20 se va a quedar para todos así, con ese dato. Y este 2 también se queda así por norma. Lo que ustedes tienen que ver es este desnivel que sube el agua, las subidas verticales, y este valor calculado en la tabla, ¿no? En la tabla de cálculos de las pérdidas de carga HF. Esta sumatoria, hágalo con calma los cálculos y luego hagan bien esta operación para que no haya errores, y este valor tienen que hallar como respuesta final. Muy bien, eso sería todo. Cualquier duda personal pueden preguntármelo en WhatsApp. Bien, hasta luego entonces.